En este ejercicio nos piden, o no, más bien nos están mencionando que hay un ángulo positivo. Ese ángulo beta es positivo y su medida es menor a 360 grados. Entonces aquí lo importante es que nos dicen que está en el tercer cuadrante. Acordémonos que debemos de saber hacer los triángulos en cada uno de los cuadrantes. Solamente lo repito para que lo tengamos presente. Entonces en el primer cuadrante nuestros triángulos van a ser hacia la derecha, para arriba y de regreso, siempre comenzando con el cateto adyacente, o sea, siempre comenzando con la horizontal. En el segundo cuadrante es hacia la derecha, es hacia arriba y de regreso, para formar el ángulo de 90 grados. En el tercer cuadrante es a la izquierda, hacia abajo y de regreso, formar el ángulo de 90 grados. Acuérdense que siempre comenzamos con horizontal. Y en el cuarto cuadrante es a la derecha, hacia abajo y de regreso. En realidad no importa tanto qué longitud tenga el cateto adyacente, porque nosotros le vamos a asignar a partir del dato que nos mencione. Entonces, considerando eso, si nos están mencionando que pertenece al tercer cuadrante, entonces tercer cuadrante es hacia la izquierda, es hacia abajo y de regreso. Acuérdense que el izquierda abajo es para formar el ángulo de 90 grados. Y también habíamos dicho que si es a la izquierda, entonces lo vamos a considerar negativo. Que si es hacia abajo, también lo vamos a considerar negativo. Y la hipotenusa siempre se considera positiva. Esa no le vamos a asignar un signo, porque solamente me está representando a la hipotenusa. Y la hipotenusa en realidad pues nunca tiene un signo. Y entonces me mencionan, además del tercer cuadrante, me dicen que el coseno es menos la división de dos números. Ahora recordemos que por leyes de los signos yo puedo calcular la división de más entre menos y me da menos, o puedo calcular la división de menos entre menos y me da más, o puedo calcular la división de menos entre más y me da menos, o puedo calcular la división de más entre más y me da más. La ley de los signos menciona que en la multiplicación y la división de signos diferentes el resultado es negativo, y en la multiplicación y la división de signos iguales el resultado es positivo. Debido a eso, nosotros entonces entendemos que ese coseno puede tener dos posibilidades: que el coseno del ángulo provenga de un menos 1 entre raíz de 5, siendo este positivo, o que también provenga de un más 1 entre un menos raíz de 5. Nosotros tenemos que decidir cuál de estas dos va a ser, de acuerdo a lo que estamos obteniendo cuando mencionamos que está en el tercer cuadrante. Entonces, considerando esa situación, también hay que entender que el coseno, recuerden que es una función, y una función es una definición basada en operaciones. La operación precisamente es una división. Va a ser una división entre el cateto adyacente, entre la hipotenusa. El coseno está definido como la división de cateto adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto, con eso, nosotros tenemos que ver si el cateto adyacente puede ser negativo o puede ser positivo. De lo que estoy viendo, habíamos dicho que el cateto adyacente es el que se dibuja primero, es el que está sobre la horizontal, y entonces este va a tener un valor de 1. Precisamente lo que estamos afirmando con la situación del triángulo, de la posición del triángulo, sabemos que el cateto adyacente se puede hacer negativo. Y la hipotenusa sabemos que siempre es positiva. Entonces esta es la opción correcta, teniendo dos opciones debido a leyes de los signos. Esta no puede ser correcta porque aquí tendría que ser el cateto adyacente positivo. Y para que sea positivo es porque fue en el primer cuadrante o porque fue en el cuarto cuadrante. Entonces con eso ya podemos afirmar que la situación adecuada es la primera. Así que este es un menos 1 y la hipotenusa sabemos que siempre es positiva y que esta va a tener un valor de raíz de 5. A partir de ahí ya puedo calcular todas las funciones trigonométricas, pero para calcularlas me hace falta el valor del lado. Por lo tanto, utilizamos el teorema de Pitágoras, y del teorema de Pitágoras simplemente hago una sustitución. Teorema de Pitágoras. Y en el teorema de Pitágoras sabemos que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Acuérdense que en el teorema de Pitágoras no existe cateto adyacente y cateto opuesto, porque está referenciado solamente al triángulo rectángulo.
no con respecto a un ángulo, ya sea el ángulo alfa o el ángulo beta o como le nombremos, ¿no? Entonces, al hacer la sustitución, este cateto yo no lo conozco. Entonces vamos a decir que el cateto 1 no lo conozco. Al cuadrado, perdón, vamos a realizar la sustitución. Sabemos que sustituir quiere decir reemplazar. Entonces cateto 1 es el que no conozco. Yo estoy nombrando que este va a ser el cateto 1, aunque no tiene importancia, que sea el 1 o el 2. Al cuadrado más el cateto 2. Sabemos que los catetos son los lados más pequeños. Más 1 al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Observen cómo no estoy colocando los signos porque lo único que me importa son las longitudes y longitudes nunca va a haber negativas. La situación del paréntesis, por eso lo estoy escribiendo entre paréntesis, es que me indica el sentido. Recordemos que la dirección es la línea sobre la que se mueve y el sentido es hacia un lado o hacia el otro. Por eso es importante que no agreguemos estos signos en el teorema de Pitágoras. Una vez que ya hice la sustitución, pues solamente hay que hacer la jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones sabemos que esto me da 1. Sabemos que aquí hay una operación inversa porque la raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas. Llevándome al número original que es 5. Entonces ahí también hay una operación inversa. Y aquí hay una suma, por lo tanto hacemos la operación inversa, que quiere decir que si aquí está sumando, la operación inversa es que reste al resultado de aquí. Y como aquí ya sabíamos que me daba por resultado 5, si le resto el 1, pues me va a quedar 4. Eso quiere decir que el cateto 1 es 4. Y de una vez aquí tengo un cuadrado, la operación inversa es la raíz, por lo tanto el cateto 1 es la raíz cuadrada de 4 y sabemos que hay dos resultados, por aritmética es más 2 y menos 2. Pero aquí no me va a importar tanto esa situación porque el signo ya me lo está dando el que está en el tercer cuadrante. Por lo tanto este tiene un valor de 2. Y ahora sí, ya puedo calcular todas las funciones trigonométricas. Y comenzaríamos con la primera función trigonométrica que sabemos que es el seno. Así que ya podemos empezar a escribir las funciones. Entonces, el seno del ángulo, sabemos que el seno del ángulo hay que primero decir cuál es el ángulo. El ángulo siempre va a ser con respecto al sentido contrario de las manecillas del reloj. Recordémonos que aquí, tomando que aquí es el centro del reloj, donde están unidas las manecillas, este está apuntando como para el 9, este que está aquí está apuntando como al 7 más o menos o al 8, no importa. Pero de todas maneras es importante decir que es en sentido contrario de las manecillas del reloj, en orden descendente. Entonces estaremos diciendo que este que está aquí es el ángulo, que es el importante, y siempre va a ser con respecto al centro, perdón, con respecto al vértice. Acuérdense que cuando definimos los triángulos es a partir del centro es derecha, arriba y abajo, izquierda, arriba y abajo, izquierda, abajo y arriba, derecha, abajo y de regreso. Entonces, siempre vamos a partir del origen, de ahí es donde se va a tomar en cuenta el ángulo. Aunque al considerar que está en el tercer cuadrante, que eso lo habíamos mencionado desde el principio, entonces el ángulo real no es este pequeñito, sino el ángulo real es el que parte, es el lado positivo del eje de las abscisas. Eso quiere decir que el ángulo real tiene que medir más de 90 grados, porque hasta aquí es 90, debe medir más de 180 grados y este pedacito que le estamos agregando. Entonces, en realidad el ángulo va a ser 180 más este ángulo pequeñito, que es el que vamos a calcular y que posteriormente daremos el resultado de cuál es el valor. Entonces, comenzando con que este es el ángulo importante, no el de aquí arriba, siempre es el que está con respecto al eje de las abscisas y al origen. Entonces, el seno del ángulo, que ya lo bautizamos como alfa, permítame, va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto, pues sabemos que es el que está al frente, y el que está al frente es un 2, pero aquí sí es importante mencionar el signo, porque en la posición está hacia la izquierda y hacia abajo. Y en la hipotenusa sabemos que es raíz de 5. Ahora aquí viene un detalle que en aritmética y para entregar los resultados no es adecuado dejar raíces en el denominador. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es racionalizar el denominador.
Y relacionar el denominador es precisamente quitar la raíz del denominador. Por lo tanto, multiplico por 1. El 1 se forma de una división de dos números idénticos, donde esos números son definidos por la raíz. Entonces, racionalizar el denominador es multiplicar por 1, donde es la misma raíz. Y entonces, al multiplicar estas dos raíces, por definición de potencia, me va a quedar raíz de 5 elevado al cuadrado. Sabemos que son operaciones inversas y por lo tanto regreso al número original, que es 5. Y entonces me va a quedar que el seno del ángulo sigue siendo negativo por la ley de los signos. Este es negativo. El número entero es un 2. Y debido a la operación inversa me da un 2 quintos. Y este raíz de 5 que todavía no multiplico, recuerden que es un número irracional, por lo tanto se escribe separado. Recuerden que en los términos va separado el signo, el número racional y el número irracional. No los podemos escribir juntos porque en la hora de la implementación, recuerden que ustedes van para técnicos o para ingenieros, no se implementa de manera igual el signo, el coeficiente y el número irracional. Esto obedece a tres situaciones diferentes en la implementación, llámese química, biología, física, estadística, historia, etcétera, ¿no? Por eso siempre es necesario separar separar todos los elementos. Bueno, ya tenemos el seno, ahora vamos con el coseno. Y el coseno del ángulo alfa, otra vez, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente, nosotros estamos viendo que es el que está pegadito, el que está junto. Por lo tanto, debe de ser menos 1 dividido entre la hipotenusa, que es raíz de 5. Acuérdense que esto está indicando que se cierra el paréntesis porque el radical es un paréntesis. Entonces, volvemos a la misma situación. Yo debo de racionalizar el denominador para que no haya raíces en el denominador, por eso se llama racionalizar el denominador. Entonces multiplico por una raíz de 5, divido entre una raíz de 5 y vuelvo a hacer lo mismo que hicimos con el seno. Por lo tanto, el coseno del ángulo va a quedar, por leyes de los signos, sabemos que este es menos, esta raíz de 5 por raíz de 5 me va a dar 5, este también es un número entero, por lo tanto me queda un quinto, y la raíz de 5 pues la escribimos separada porque es un número irracional. Fíjense cómo en el ejercicio no me están pidiendo todas las funciones, me están pidiendo solamente algunas funciones, pero ahorita vamos a explicar todas porque pues no siempre nada más me piden la cosecante del ángulo. En los ejercicios normales, ya sea de evaluación o ya sea de evaluación continua, evaluación de parcial, evaluación continua, pues obviamente sí, nada más calculen lo que les están pidiendo, ¿no? Bueno, ahora me voy a la tangente del ángulo. Sabemos que está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente, por lo tanto el cateto opuesto es el que está enfrente y es un menos 2, y el cateto adyacente es un menos 1. Ahí no hay tanto problema porque solamente hay que aplicar ley de los signos. Recuerden que la ley de los signos menciona que la multiplicación en la división de dos signos iguales es positivo y en la multiplicación y división de signos diferentes el resultado es negativo. Entonces aquí simplemente la tangente del ángulo es un 2. Menos entre menos es más y 2 entre 1 pues obviamente es 2. Aquí son peculiaridades muy específicas porque nos damos cuenta que la tangente de un ángulo, donde todavía no conozco el valor del ángulo, pero ese ángulo que es una abertura, pensando que estamos hablando en el tercer cuadrante, la tangente de este ángulo que es una abertura es el número 2. Y ahí es cuando se empieza a relacionar el campo que nosotros vimos en la primaria, o sea, todo lo que eran números enteros, todo lo que yo podía ver, bueno, en el kinder, porque en el kinder yo veía un cubo, un triángulo, una circunferencia, una mesa, una silla. Entonces, yo aquí pudiera decir que dos sillas está relacionado a la tangente de una abertura de dos segmentos. Y es cuando surge la tecnología, cuando la tecnología me permite que lo que yo veo se realice a través de funciones trigonométricas, de funciones exponenciales, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la implementación que les menciono. Pasamos a la cotangente del ángulo. La cotangente del ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. Por lo tanto, cateto adyacente sabemos que es menos 1
y el cateto opuesto es el -2. Acuérdense que el opuesto es el que está enfrente. Entonces esto es -2 y otra vez, solamente por ley de los signos, la división o multiplicación de los signos iguales es positivo, por lo tanto la cotangente del ángulo es un medio. Y aquí ya pasamos al campo de los números racionales. O sea, imagínense que la mitad de una pizza yo la puedo representar como la división de dos segmentos en un ángulo que es en el tercer cuadrante. O sea, eso es lo bonito, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a tener una situación material, convertir en algo que es diferente a lo material y de alguna manera aplicar la tecnología para obtener un resultado? Ahorita pudiera pensar un poco en el horno de microondas que está dando vueltas y precisamente da referencia a los ángulos. Y ahí tendríamos que ver la aplicación, ¿no? Todo esto ya es conforme vayamos avanzando en nuestro quehacer académico y entonces podremos ver la implementación de acuerdo a si nos vamos a biotecnólogos, a farmacéuticos, a ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros en computación, etcétera, ¿no? Mecánica, hay tantas ramas de la ciencia donde se puede implementar todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, me voy a la secante del ángulo. La secante del ángulo es hipotenusa entre cateto adyacente. Por lo tanto, yo veo que la hipotenusa es raíz de 5, que es positivo. Acuérdense de agregar el signo. La hipotenusa siempre es positiva. Entre el cateto adyacente y el cateto adyacente es -1. Entonces, simplemente por ley de los signos, va a ser un negativo y eso quiere decir que la secante del ángulo es menos raíz de 5. Y lo mismo que les había dicho anteriormente, ¿no? Bueno, luego nos vamos a la última, que es precisamente la que me están pidiendo, que no debí de haber hecho todo esto, pero por fines académicos ahorita lo estoy mencionando. Entonces, la cosecante del ángulo sabemos que es hipotenusa entre cateto opuesto. Por lo tanto, la hipotenusa ya hemos dicho que es más raíz de 5 y el cateto opuesto es -2. Entonces, simplemente, otra vez aplicando ley de signos, sabemos que la división de signos diferentes es negativo, por lo tanto la cosecante del ángulo es un menos. Luego, este 2 en el denominador hay que mantenerlo, pero acuérdense que es un número entero el que está en el denominador. Por lo tanto, en el numerador debe de existir un 1 y la raíz de 5, dándonos el resultado que por aquí está mencionado, solamente que está mal escrito, no importa. Y ese es el resultado de la cosecante del ángulo. Ahora tenemos que pasar a lo siguiente, que es la medida del ángulo. Ahora la medida del ángulo, debido a nuestra calculadora, en nuestra calculadora tenemos la función seno, tenemos la función coseno y tenemos la función tangente, pero no tenemos la secante. La secante se va a hacer con una tecla que se llama 1 entre x o que se llama x a la -1, dependiendo de la tecla que tenga. Entonces en el momento que calculamos la tangente, si apachurramos esta tecla, obtenemos el recíproco. Acuérdense que la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y la cotangente del ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. Precisamente son recíprocas. Y al ser recíprocas, esta tecla lo que me está mencionando es el recíproco. Recuerden que el 1 aquí arriba, en el numerador, me está implicando lo que es recíproco. Entonces, una vez que calculé la tangente, lo que hago es oprimir esta tecla y ya se calcula la cotangente. O lo mismo con el coseno. Aplico esta tecla y voy a calcular la secante. O primero calculo el seno, luego oprimo esta tecla y voy a obtener la cosecante. Así se obtienen las 6 funciones trigonométricas en la calculadora. Pero lo que no se puede obtener en la calculadora es el arco cotangente, el arco secante y el arco cosecante. Aquí arriba de sus teclas a veces tienen una leyenda que dice seno a la -1, coseno a la -1 y tangente a la -1.
De hecho, esto está mal porque eso está implicando que va a calcular la cosecante, la secante y la cotangente, porque precisamente a la menos 1, si yo tengo una variable a la menos 1, lo que estoy calculando es el recíproco. Pero pues ese es un error de ingeniería, ¿no? Ahí no se los enseñaron adecuadamente a los ingenieros que diseñaron esas calculadoras. Lo correcto entonces es calcular la función inversa. Acuérdense que la función inversa es intercambiar datos por resultados. Eso quiere decir que si yo tengo que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, la función inversa se llama arco cuyo seno es de la división, que es cateto opuesto entre hipotenusa, y eso me va a dar el ángulo. Entonces, fíjense cómo la función inversa me intercambia este dato que está antes del igual por un resultado que está después del igual. Este resultado que está después del igual por este dato que está antes del igual. Lo mismo ocurre con el coseno y el arco coseno, la tangente y el arco tangente. Entonces, lo único que yo puedo calcular son funciones inversas de seno, coseno y tangente debido a lo que tengo en la calculadora. No es por otra razón, ¿no? Entonces, voy a calcular las tres funciones inversas para que vean la situación que ocurre. En, en una evaluación cualquiera que sea parcial o continua, solamente hay que calcular una porque nada me están pidiendo la medida del ángulo, pero les voy a enseñar las tres maneras diferentes. Entonces, el ángulo alfa se puede calcular como el arco cuyo seno sea la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Ya habíamos dicho que el cateto opuesto entre la hipotenusa precisamente es este menos 2 entre la raíz de 5. Entonces, aprovechando que ya lo tenemos por aquí, pues habíamos dicho que es menos 2 quintos por la raíz de 5. Así ya se calcula el ángulo. Bueno, voy a irme a la otra posibilidad. La otra posibilidad es que el ángulo alfa se calcule como el arco cuyo coseno sea la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Eso ya lo habíamos calculado, que precisamente era lo que estaba aquí. Acuérdense que es intercambiar datos por resultados. Entonces es menos un quinto por la raíz de 5. Acuérdense que aquí habíamos dicho cateto adyacente entre hipotenusa y debido a que racionalicé el denominador me dio este resultado, ¿no? Entonces lo que estoy utilizando es el resultado después de racionalizar el denominador. Y la otra posibilidad es que el ángulo alfa yo lo calcule como el arco tangente de este número que es 2. Acuérdense que aquí está la división de cateto opuesto entre cateto adyacente, pero el resultado de la división es 2. Entonces, ustedes se darán cuenta que en la calculadora lo más sencillo de escribir es esta última, porque aquí hay tres elementos que es signo, número racional y número irracional, lo mismo acá. Por eso, ya en la práctica, yo tengo que decidir cuál es la más fácil para calcular. Entonces, al revisar lo que fue el seno, acuérdense que el seno fue esta división resultándome esto, lo que fue el coseno, porque del coseno fue esta división y me resultó esto, y de la tangente, que fue esta división y resultó esto. ¿Cuál de las tres es más fácil de calcular? Ahí decidiríamos si utilizo el arco seno, el arco coseno o el arco cotangente. En este caso ya vi que es más fácil utilizar el arco cotangente y es por donde voy a empezar. Entonces, lo que debo de hacer con mi calculadora es escribir precisamente en mi calculadora. Tengo que escribir Shift tangente. Ahí ya me aparece en la pantalla una leyenda errónea que dice tangente a la menos 1, pero bueno, así está diseñada la calculadora que yo tengo, y ya con eso escribo el 2 y la apachurro igual. Y entonces el resultado que me da en esta calculadora, ya cuando utilizo la calculadora, es un ángulo que es de 63.43 grados. Obviamente tiene más decimales que no los voy a escribir, ¿no? Bueno, en la calculadora también existe una tecla donde en mi calculadora específicamente tiene una bolita, una comita y dos comitas. Con esta tecla precisamente lo que puedo hacer es convertir mi número decimal, mi expresión decimal, perdón, la expresión decimal la puedo hacer en grados, minutos y segundos. Entonces oprimo esa tecla y al oprimir esa tecla en la calculadora
el resultado que me está dando mi calculadora que estoy utilizando es de 63 grados, 26 minutos y 5.82 segundos. Aquí sí se vale que dejemos esto porque ya ven que hablamos de décimas de segundo y de milésimas de segundo. Entonces ahí sí está correcto que lo hagamos. Pero si se dan cuenta, este valor de 63 pertenece precisamente a ese ángulo alfa. Pero vemos que ese ángulo alfa es el triángulo que yo tengo, el triángulo agudo que tengo en el tercer cuadrante. Pero también habíamos mencionado al principio que el ángulo en el tercer cuadrante tenía que ser mayor de 90, mayor de 180 y con este pedacito. Entonces yo me doy cuenta que a este ángulo le tengo que sumar los 180 para obtener el ángulo real. Entonces el ángulo real que yo estoy hablando en el tercer cuadrante, el ángulo que yo tengo en el tercer cuadrante, lo voy a simbolizar así, va a ser el 180 más lo que tengo aquí. Entonces si yo le sumo 180, pues obviamente voy a tener en número decimal, voy a tener el 243.43 en expresión decimal, pero acuérdense que yo quiero en grados, minutos y segundos. Entonces vuelvo a oprimir la tecla que les había mencionado, la de bolita, comita y dos comitas, y ahí me da un resultado que es de 243 grados, 26 minutos y 5.82 segundos. En mi calculadora, cuando aparece el resultado, aparece como 243, aquí una bolita, luego viene un 26 y también aquí viene otra bolita, y luego viene un 5.82 y aquí no dice nada. Entonces tengan en cuenta que estos no son otros grados, sino que como el diseño de la calculadora es a través de un display y el display tiene segmentos y los segmentos son puntitos que prenden, es complicado por el diseño de la calculadora que aparezca una comita. Por eso es más fácil que aparezca un círculo. Pero eso no quiere decir que tenga un error la calculadora, ¿no? Simplemente son cuestiones de diseños ingenieriles donde necesito interpretar. Acuérdense que ustedes como alumnos tienen que interpretar todo lo que tengo en la tecnología y esa interpretación es lo que me lleva a que en un principio les haya dicho que hay que separar el signo, el coeficiente y el número irracional. Eso lo irán viendo poco a poco conforme se vayan involucrando más en su carrera, ya sea medicina, ya sea biólogo, no lo sé, ¿no? Hice el cálculo del arco seno de este número y el resultado fue menos 63.43. Aquí lo importante es que les mencione cómo hacerlo en la calculadora. Entonces lo primero que tienen que hacer, según mi calculadora, es oprimir la tecla Shift, inverso, segunda función, dependiendo. Luego la tecla que dice seno, que en algunos dice sin. Y luego abran un paréntesis. De ese paréntesis tienen que escribir el signo menos. El signo menos puede estar como un más entre menos o como un menos entre paréntesis, dependiendo. Posteriormente escriben el 2. De ese 2, si tienen la tecla de fracción, pues escriban la tecla de fracción. Si no, escriban una división. Luego teclean el 5 y luego el que indica la raíz, ya sea así o de otra manera, no sé cómo ven en su calculadora. Y luego el 5 y oprimen el paréntesis. Aquí lo importante es que después de declarar el arco seno, escriban un paréntesis para declarar todo el número que está aquí, menos 2/5 por raíz de 5, y también vuelvan a cerrar el paréntesis. Cuando yo hice todo eso, me dio el resultado de menos 63.43. En coseno, pues hagan lo mismo. En lugar de teclear la tecla seno, van a escribir el coseno y es el mismo procedimiento. Abren paréntesis, signo, declaran el 2/5, luego raíz de 5, cierran el paréntesis. Y en mi caso, bueno, y en mi calculadora me dio 116. Aquí se me olvidó mencionarles que para que hagan estos cálculos, su calculadora debe de estar configurada para grados hexagesimales. Entonces acuérdense que la calculadora puede configurar en grados hexagesimales, que son los degrees en inglés. Luego son los gradianes, que habíamos dicho que los gradianes es cuando la circunferencia la divido en 100 pedacitos, cada cuarta parte. Entonces una circunferencia tiene 400 gradianes, una circunferencia tiene 360 grados hexagesimales, o la otra posibilidad es que configuren la calculadora en radianes. Entonces ahí lo importante es que no se vayan a ir con la finta que si en la calculadora aparece una G es de grados, porque esa G es de gradianes.
en la pantalla de su calculadora debe de haber una D, que es de degrees. Ahora para configurarla, ahí sí depende de la calculadora, porque en algunas calculadoras viene la tecla menú, en otras calculadoras viene la tecla mode, etcétera, ¿no? Entonces tienen que ver en cuál tecla les permite la configuración en grados sexagesimales. Eso sí ya depende de cada calculadora. Bueno, ahora la otra parte que debo de explicar es por qué aquí me da un positivo y aquí me da un negativo. Acuérdense que de acuerdo al diseño de la calculadora, adentro de la calculadora hay un circuito integrado que se llama coprocesador, y dependiendo de ese coprocesador me va a estar dando los resultados. Entonces lo único que está ocurriendo es que aquí me dio un ángulo en sentido positivo de las manecillas de reloj. O sea, el sentido contrario a las manecillas de reloj, perdón, es el que estoy ubicando aquí. Recuerden que este es como si estuviera en la tecla, en el número 9 del reloj, y está como en el 8. Entonces este resultado de 63, la calculadora me dice que es en sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero en el otro caso, donde me está dando un resultado de menos 63, quiere decir que es el mismo ángulo, pero me lo está declarando en sentido de las manecillas del reloj. Recuerden que en el sentido ascendente son el sentido negativo, por eso aquí aparece un negativo. No quiere decir que haya un error, sino simplemente la calculadora me lo interpreta como sentido positivo, un ángulo positivo que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, o un ángulo negativo que es en el sentido de las manecillas del reloj. Y de ahí ya ocurrió esa diferencia, porque aquí menos 63 y aquí 63. A final de cuentas, el procedimiento para calcular el ángulo en tercer cuadrante es lo mismo, ¿no? A este 63, quítale el signo, súmale 180 y ya te va a dar el resultado. El problema más fuerte tal vez se vea en este 116, porque este 116, pues de plano, no se ve que sea esta abertura. Pero entonces lo que me está haciendo la calculadora es que me está dando el ángulo suplementario. Este es el ángulo que mide 116. Entonces, para calcular el ángulo en el tercer cuadrante, pues ahí ya es diferente. Porque el ángulo en el tercer cuadrante, se va a calcular como 360 menos 116.56. Vuelvo a repetir, lo que me está dando no es este 63, sino me está dando el ángulo suplementario. Aquí me está diciendo que este mide 116. Entonces, para calcular el ángulo en el tercer cuadrante, que habíamos dicho que es más de 90, más de 180 y el pedacito, entonces a toda la circunferencia, dense cuenta como aquí estoy abarcando toda la circunferencia, a toda la circunferencia, que es 360, le resto el 116. Entonces, ese 116 ya lo tenía aquí en mi calculadora, entonces le restamos el 360, bueno, el 360 le estamos el 116 y me va a dar precisamente el ángulo en el tercer cuadrante, donde el ángulo en el tercer cuadrante es de 243.43, que es el mismo resultado que me había dado anteriormente, ¿no? Pues ya saben que solamente teniendo este resultado, pues ya le agrego la tecla bolita, comita, dos comitas y ya me da el resultado. Entonces, en un ejercicio de evaluación, obviamente no hay que obtener las 6 funciones, solamente lo que me pidan. Si me piden las 6, pues hay que obtener las 6. Y la medida del ángulo, eso es lo importante. Ustedes tienen que decidir cuál de las 3 funciones van a utilizar. Si van a utilizar el seno, si van a utilizar el coseno o si van a utilizar la tangente. Y entonces, para saber cuál es la más fácil, es precisamente el resultado que me dé del seno, el resultado que me dé del coseno y el resultado que me dé la tangente. Ustedes observen cuál es la más sencilla. Como habíamos dicho aquí, la más sencilla es la tangente. Pero desde ahí yo puedo decidir, ¿no? Como ya calculé primero las funciones trigonométricas, pues ya es más fácil de decidir cuál de las 3 voy a calcular. No es necesario calcular las 3, no es necesario calcular las 6. Solamente es responder a lo que me están pidiendo.